Seguimos con la sesión matutina y ahora va a hablar Isabel Baquedano Beltrán y la charla la hace, aunque como veis no está aquí, ahora os dirá ella, Mariana Arlegui Sánchez, y nos van a contar, su conferencia tiene por título La mitad de la edad del hierro, mujeres y silencios. Creo que es bastante evidente que me resulta muy gratificante en lo personal presentar a Isabel, que no solamente es la coordinadora conmigo de las jornadas, sino una gran amiga. Y entonces, pues, que es muy bonito que esa parte de cooperación entre mujeres, pues la podamos cristalizar en algo así, ¿no? Isabel es doctora en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, es además facultativo del Cuerpo de Museos del Ministerio de Cultura, ha trabajado como conservadora en el Departamento de Difusión del Museo del Traje, como responsable de los depósitos en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en otras instituciones, como jefe del Departamento de Conservación e Investigación del Museo Arqueológico Regional. Su formación y experiencia profesional se ha centrado de forma prioritaria en la arqueología de campo y en la investigación, con intereses muy diversos en el campo del patrimonio, colaborando en numerosas exposiciones temporales y, como sabéis, en la actualidad es la jefa de área de protección en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, es decir, en la casa, como bien se ha ocupado de decirnos el consejero Jaime de los Santos, que patrocina y organiza estas jornadas. Isabel. Bueno, pues otra vez buenos días a todos. Lo primero que tengo que hacer es pedirles disculpas por parte de la otra ponente, Mariana Arlegui. Le ha surgido un tema que no ha podido dejar. Me ha dicho que le daba mucha pena no venir a estar las dos como las guerreras celtas de las que les hablaremos codo con codo, porque es un tema, bueno, cuando nos planteamos las jornadas y ya he dicho lo que había y lo que no había, sí, ya sé que me voy a enrollar y sé que me puedes pegar patadas, porque somos amigas. Entonces nos planteamos que nos tocaba hablar de la mujer celta. Fuimos muy optimistas pensando que, como las dos llevamos años trabajando en este mundo, iba a estar chupado, perdónenme la cotidianidad del término, pero luego realmente nos ha costado bastante definir qué era. Por eso hemos puesto el título de la edad del hierro, mujeres y silencios. Como entiendo que el auditorio no son arqueólogos, hemos pensado que sería importante enseñarles a ustedes, pues, cuando hablamos de celtas, ¿qué decimos? ¿Qué es un celta o quiénes eran los celtas? Un poco situarlos cronológica, espacial y temporalmente. Vamos a coger las definiciones de Renfrew. Colin Renfrew, en su libro, está ahí arriba puesto, Arqueología y lenguaje, por si a alguno le interesa, habla del término celta y dice que con él se han definido a lo largo de la historia de la investigación muchísimas cosas, y se identifican al menos 8 significantes distintos, que son los que yo voy a señalar en principio. ¿Qué se considera un celta? Pues un celta son los pueblos de un momento determinado, que luego hablaré, que ellos a sí mismos se reconocen como tales. La segunda acepción son los pueblos que sus vecinos, en este caso griegos y romanos, básicamente, que son los que a través de su literatura clásica hablan de los celtas, reconocen también como celtas. O sea, ellos se ven como celtas y sus coetáneos, contemporáneos y vecinos con los que luchan muchas veces y tienen todo tipo de relaciones comerciales y humanas, como pasa ahora, también lo reconocen como celtas. Ellos hablan de que son los celtas. Luego es un grupo lingüístico, según lo define la lingüística actual, que son muchas lenguas que tienen un origen celta. Las más conocidas pues son el lepóntico, el galo y el celtibérico. Esto se lo digo por el segundo mapa que está, este segundo, un momento, que me tengo, sí, no, aquí ya, por este segundo mapa, aquí, cómo han funcionado y cuál es la mitología también de este mundo celta, que nos cuesta mucho separar, escudriñar qué es lo auténtico y qué es lo falso. He puesto un mapa de National Geographic del 77 y ese que les he señalado, bueno, les voy a seguir diciendo lo que dice Renfrew, perdón. Un celta, según ellos, o lo celta, es un complejo arqueológico de la Europa centro-occidental, de la primera y la segunda edad del hierro, que engloba muchas culturas arqueológicamente definidas
iguales en cosas y muy diferentes en otras. También se define como celta un estilo artístico, se utiliza, y esto me interesa mucho remarcarlo, para hablar del espíritu marcial y de la independencia de los celtas y de los guerreros celtas. Es una corriente también que se suele utilizar mucho para referirse al arte irlandés de los siglos, del primer milenio después de Cristo, que se habla como arte celta, irlandés, iglesia celta y literatura celta, de la que les voy a hablar un poco, voy a hacer referencias. Y luego, esta también me interesa mucho, son toda una serie de usos del término celta que hacemos en la actualidad y que se hace en el mundo contemporáneo al referirse a una serie de cualidades y rasgos que tienen que ver, pues eso, con la marcialidad, con el vigor, con la valentía, que supuestamente derivarían todos en una solución de continuidad, sin fin, durante los 3.000 años, ¿no? Porque ya ven ahí que las culturas celtas, esa cultura de la primera y segunda edad del hierro, estaría desde el 800 más o menos hasta la llegada de los romanos. Y luego el mapa de Roma también lo he puesto, de cómo se ocupan los territorios celtas, porque mucha de la información que nosotros tenemos es a partir de esas fuentes clásicas, o donde podemos inferir o donde se ha sacado un imaginario de lo que son los celtas en general y de lo que es la mujer celta en particular, que es de lo que voy a hablar yo. Estos son unos mapas para que los legos en la materia vean un poco dónde están los celtas y cómo llegan. El chiquitito de abajo es muy significativo porque son las palabras en celta y en íbero. Pues cuando ustedes vayan a ver un yacimiento y vean cosas que acaban en óbriga, arcóbriga, segóbriga, pues todo eso tiene que ver con esa lengua celta, con el origen celta, y están puestos en los 2/3 de España que ocupaban más o menos los celtas. Y luego pues ilicitano, o sea, Elche y tal, tiene que ver con el mundo ibérico. En esto no me voy a meter, es solo para colocarles a ustedes espacialmente. Y temporalmente ya les he colocado, y voy a hablar de una serie de pueblos. Estos son todos los pueblos celtas que conocemos a través de las fuentes. Los romanos, cuando vienen a conquistar España, tardan 2 siglos en hacer la conquista de España, cosa que, más de 2 siglos, desde el 220 prácticamente, con las guerras de Aníbal, hasta la paz romana en el 19 a.C. Entonces, yo siempre digo que los pobrecillos inventaban enfermedades, porque yo me los imagino tirados en la Puglia y en la Basilicata, y venir aquí al centro de la meseta a luchar contra los celtíberos o los betones o los cántabros, se les debía de hacer duro, la verdad. Entonces, esos son los pueblos que sabemos por la literatura clásica que eran celtas: lusitanos, betones, astures, baceos, etcétera, etcétera. Una vez que les he colocado ahí, les voy a hablar ahora ya de la mujer en el mundo celta. Y al pensar esto, Marian y yo decidimos que la mujer celta es más un eco que una voz. ¿Por qué decimos esto? Pues porque no está representada en ningún sitio. A nosotros nos daba mucha envidia y pensamos que cuando viniese Antonia y enseñase las imágenes de las mujeres íberas, es muy difícil, con la contundencia que tiene la imagen, y cuando te ves damas como la de Elche, la de Baza, las jóvenes con sus mantos tocando instrumentos musicales y tal, pues bueno, puede ser que no las quieras ver, pero son rotundas. Entonces es muy difícil no ver a esas mujeres. Las mujeres celtas, nosotros tenemos un imaginario que viene de las fuentes clásicas, que ya les he dicho, básicamente de los romanos, y lo que hacen, no solo con las mujeres, sino con el mundo celta, es diferenciar, les ponen un adjetivo que es fericidad, o sea, lo fiero, que quiere decir lo bárbaro, en contra de la humanidad, que son ellos, lo civilizado. Y en ese mundo general cuando ellos ven al contrario y lo intentan definir, y además hablan de ellos en los textos, pues aparece un papel muy relevante de las mujeres. Las mujeres celtas aparecen en los textos de los romanos que escriben, ¿no? Pero es una mujer casi mítica, que tiene unas connotaciones que luego, cuando los arqueólogos que tenemos que trabajar en eso, nos dan unos problemas bastante interesantes. Y luego, por otro lado, están las fuentes irlandesas, que ya les he dicho, son fuentes que hablan de una mujer, y les he puesto aquí los 2 ejemplos, ¿no?, que serían Ginebra y Morgana, que son las protagonistas con otras mujeres del ciclo artúrico. No tengo que explicar la importancia que tiene el ciclo artúrico, el rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda y todo eso. Entonces hay una serie de mujeres dentro de ese ciclo y de esas representaciones, y también de otra literatura vernácula de la
el primer milenio después de Cristo. Las fechas son importantes porque ya estamos pues casi en algunos momentos esta literatura empieza a construirse y a escribirse en los monasterios en el siglo VI hasta el siglo XII después de Cristo. Pues imagínense ustedes el salto mortal y sobre todo tanto en el espacio que ocupa el mundo celta, que ya han visto que es toda la Europa occidental, como en el tiempo. Eso es bastante importante. Entonces, estas fuentes a la mujer la tratan muy indirectamente, pero dan una lectura femenina que contiene sagas, leyes, textos sapienciales, textos poéticos, y donde enseñan dos tipos de mujeres, que son Morgana. Hemos cogido Morgana, si ustedes buscan en Internet, casi todas las fotos que salen, la pobre es una bruja con un cuervo, en fin, pues es lo que tiene el mal. Y luego Ginebra, pues en parte, como era la parte cristianizada de este mundo, es la mujer más, aunque también es bárbara y lucha, y por eso sale así en los cómics y en las películas, pero tiene un puntito ya más de reflexión femenina que les gusta bastante más. Hay que tener en cuenta que, y lo quiero señalar, es que no son escribas los que hacen estos textos irlandeses, son sacerdotes que conocen muy bien la Biblia, y por eso yo creo que el personaje de Ginebra está un poco imbuido en la mujer, en parte pecadora de Eva, pero también en el imaginario de mujer que tradicionalmente se ha construido, y por otro lado también conocen muy bien las tradiciones celtas antiguas. Esto hace que muchas de las cosas que dicen sean o puedan ser o tener trazas de verosimilitud, que es lo que tenemos que buscar. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que todos los datos que tenemos de las mujeres celtas en las fuentes son datos desde una visión básicamente masculina. No hay ninguna mujer que escribiese sobre lo que es la mujer. No hay ningún tratado de mujeres en el mundo celta. Siempre están tratadas a través de la imagen masculina que las está representando y en cosas muy banales, quiero decir marginales, lo que decía un poco el consejero, ¿no? Están en el borde de la línea de los papeles, nunca ocupan el centro de estas narraciones. Y entonces, ¿qué es lo que nos representan? Pues un poco lo que decía Antonia también, ¿no? Pues grandes diosas, grandes guerreras, grandes damas, formidables heroínas, valientes guerreras, modelos de virtud y también de pecado, porque la mujer siempre está junto. Si eres muy virtuosa, no mereces mucho caso en los textos porque pues es un poco aburrido, a lo mejor lo pensamos también nosotras, pero el pecado siempre está unido a lo que es lo femenino, por eso no puede estar en lo social, tiene que estar en la intimidad, ¿no? De eso voy a hablar un poco. Entonces, tenemos un problema con esto, los que queremos investigar a las mujeres, ¿no? Que es que tenemos que lidiar con todas estas contradicciones para entender a la mujer celta. Por eso hemos puesto que la mujer celta es más un eco, es un murmullo que nos viene del pasado, más que una voz, porque nosotros, como tenemos mucha envidia a nuestras colegas íberas del otro tercio del país, no tenemos representaciones femeninas. Entonces hicimos un mapa conceptual para ver cómo explicábamos esto. Entonces vamos a hablar del panteón celta, de las diosas, cómo aparecen, de las princesas y las reinas, de las magas hechiceras, de las guerreras y luego de las mujeres de carne y hueso, para acabar en el principio de nuestra exposición, mujeres y silencios, ¿no? Los dioses, pues en la tierra lo que mejor vemos las personas o los estudiosos arqueólogos del mundo celta, entre los que estamos algunas mujeres, es luego les explicaré si me da tiempo por qué digo esto, porque lo voy a explicar ahora, porque cuando he escuchado a Margarita hablando de nosotras que trabajamos y tal, he pensado, es que somos la bomba, porque somos súper optimistas, son 16 en el grupo de investigación y lo dice como si fuese Silicon Valley. O sea, Silicon Valley son los hombres que han hecho cultura celta, y yo creo que por eso, y me estoy adelantando a las conclusiones finales, lo han hecho también desde su visión patriarcal. Entonces, si vemos los catedráticos de universidad, la mayoría de los puestos de opción a cátedra están ocupados por los hombres, que hacen sus equipos masculinos, que ven además esa parte que no está al borde de las fuentes clásicas, que está en todo el meollo, que son los celtas guerreros.
el sentido agonístico del celta que todavía queda en esa imagen del celta que después de 3000 años seguimos teniendo. Y cuando le preguntas a una persona que es un celta, pues nunca se lo va a imaginar arando, se lo va a imaginar, pues eso, con la cara azul, pintado, con el pelo largo, en fin, todas esas cosas. Entonces, los dioses, casualmente, es lo que la arqueología nos ha deparado más sencillos de localizar, no de interpretar. Entonces aquí les pongo una serie de aras que están con nombres de diosas, me voy a centrar en ello, del panteón femenino. Muchas de ellas, como las matres, por ejemplo, son diosas pancélticas. Las otras también están en distintos sitios de la céltica, de todo ese territorio que les he dicho, pero tienen un culto más local. Las matres serían las diosas por antonomasia del mundo celta. Hasta el momento estaban solo localizadas en los celtíberos, ¿se acuerdan ustedes del plano del mapa que les he puesto antes? Y ahora también sabemos que están en el mundo betón, o sea que empiezan a extenderse con la investigación arqueológica. Y luego he puesto a Trebaruna, que siempre se asimilan con los dioses romanos. Estas aras están escritas por romanos, son de época romana, nombran a dioses y a divinidades antiguas, pero siempre tienen una unión con ellos que les intenta explicar, lo que no quiere decir que la Trebaruna, que en este caso estaba en la Lusitania, sea exactamente o tenga las mismas connotaciones para un celta que tenía la diosa Victoria romana, pero sí que nos aproximan bastante. Luego he puesto otra lápida donde está Taecina y Proserpina, que es de la zona betona, y luego las del norte de Navia, ¿no? La asociación con las aguas, los valles, los bosques. ¿Por qué pongo esto? Porque la literatura, de lo que no voy a hablar, más que nada en los cuentos y la mitología popular del norte de España siguen muchas creencias y mitificaciones de personajes que tienen que ver con las hadas, con los ríos, con el agua. Eso es un poco lo que está. Debajo hay un pajarito que es muy importante porque es una visión femenina de una estudiosa celta que a mí me gusta mucho, que se llama Miranda Grain. Le he puesto ahí una de sus fechas, pero pueden buscarla, tienen mucha bibliografía, que tiene una connotación, las aves, de augurio, de las mujeres, cerca de ese mundo femenino, y a lo mejor pues la escultura de la Dama de Baza, que tiene un pajarito en la mano, probablemente tenga que ver también con estos cultos que yo creo que exceden a lo que es la celticidad y que es mucho más amplio y quizá con un origen más primitivo. Y lo otro es una representación de la diosa Epona, también otra de las diosas más importantes. Les he puesto a Marisa Gimbutas, que es una feminista arqueóloga que las dos han trabajado básicamente sobre los dioses o las diosas, mejor dicho, y es bastante interesante porque lo que les he puesto antes de las tinieblas de Avalon, de la Cimberley, tiene que ver con la visión de Marisa Gimbutas, de cómo ella ve a las mujeres, las saca de ese ciclo artúrico, habla de las diosas, y con eso se crea un relato distinto desde el feminismo y desde la novela, por supuesto, de una señora que tiene varias connotaciones, pues ella es sacerdotisa de una iglesia neopagana de ahora, pero que da una visión distinta, y lo he puesto porque ha tenido mucho éxito, o sea que a lo mejor contar historias de mujeres o fotonovelar de alguna manera, o hacer textos históricos novelados de mujeres, a lo mejor es interesante. Voy a pasar a explicar un proyecto que desarrollé yo con Carlos Martínez Corza sobre la necrópolis de la Osera. La necrópolis de la Osera, para los que no lo sepan, es una necrópolis del área betona, de la Segunda Edad del Hierro. Fue excavada en los años 20 y 30 y yo he hecho una relectura de esta necrópolis. Como estaba todo tan bien, es una necrópolis tumular, y tiene tiene 8 estelas. Esas 8 estelas señalan en principio las zonas donde estaban los enterramientos. Hay 6 zonas de enterramiento, y esas 6 zonas de enterramiento están divididas o separadas por espacios donde no hay enterramientos. Esto quiere decir que el espacio santificado de la necrópolis es mucho más grande que donde se ponen las tumbas, y las tumbas se agrupan teniendo en cuenta o pivotando sobre 8 estelas. Al mirar esto empezamos a ver qué era lo que significaban estas estelas, y hemos hecho por medio de estudios astronómicos, lo que se llama astronomía de la cultura,
he sacado el panteón celta de los celtas betones en una fecha muy concreta, que es el año 425-400 antes de Cristo, que es el año que nosotros damos a la fundación de la necrópolis. Porque, bueno, esto lo que está representado, estas son las estelas, a ver si señalo bien. Bueno, esas son las... Perdonadme, por favor. Estas son las estelas, ¿eh? Entonces, si veis, la representación de las estelas tiene la misma forma que la constelación de Orión, con el cinturón central. El cinturón central es una de las zonas y desde ahí, midiendo en ángulos, hemos sacado que los ángulos, metidos en unos programas informáticos, que es lo que está arriba, esto, y se ha metido la línea del horizonte, porque los programas informáticos te lo dan sobre un horizonte plano, salen unas fechas, que esas fechas coinciden exactamente con el calendario celta y que conocemos por las fuentes irlandesas y por el calendario de Coligny, que es una pieza muy importante que apareció en Francia del siglo I después de Cristo y que tiene los nombres de los meses y probablemente de los dioses. Y esto es un poco la interpretación que hemos hecho. Señalamos Orión como la parte central. La representación de la constelación de Orión es importantísima. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque cualquier persona que no tenga ni papa de astronomía, cuando mira al cielo, las constelaciones son constructos de pensamiento, no son realmente que sean familias las estrellas y se junten por eso. Entonces, cuando tú miras al cielo, tienes que saber un poco de astronomía para ir localizando algunas constelaciones o tener un planisferio, pero Orión lo reconoce todo el mundo, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, la Cruz del Sur. Por eso los pueblos antiguos casi siempre han cogido como referencia estas constelaciones, cada uno en un sitio, porque aparecen por la noche y es donde se supone que van nuestros muertos, ¿no? Nosotros hemos hecho la interpretación de los celtas betones y luego hicimos también la medición de los túmulos. Quitamos los que eran completamente redondos o completamente cuadrados, hicimos varias mediciones y nos ha salido esto que está aquí, que es muy parecido, no lo he traído, al estudio de los túmulos de El Cigarralejo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que los túmulos están orientados a Venus. Un planeta también que está relacionado con los dioses y con la mujer y la mitología. Esto es un poco el calendario betón, cuando lo hemos dicho. Las fiestas que se han cogido son el solsticio de verano y el solsticio de invierno, y luego las 4 fiestas principales del mundo celta, que son el 1 de noviembre, o sea, el Samonios, la fiesta que es los celtas sabemos que ponían en el 1 de noviembre el principio y el fin del año, era el día en el que los difuntos podían ponerse en contacto y pasar la gente de la vida al espacio de los muertos y los muertos a la vida. La religión cristiana lo que hizo fue cristianizarlo en el Día de los Difuntos, que queda la misma fecha, porque cuando no puedes con las cosas te tienes que unir, le cambias el nombre y ya está. Y los anglosajones siguen celebrando Halloween, no saben qué es, pero es esto. Y luego están las otras fechas, el 1 de noviembre, ya les he dicho que es el inicio del año celta, por eso está la primera. Después estaría el solsticio de invierno. En la segunda columna están puestos si está hecho por el sol, por las estrellas, o sea, si el sol son por las estelas, que tienen una orientación solar, y los túmulos tienen una orientación astronómica con respecto a las estrellas y al planeta Venus. Por eso están ahí. Luego la otra fecha es ¿Ya me tengo que acabar? ¿No? ¡Qué susto! Como la oigo pitar. No he sido yo. Bueno, vale, sigo. Las otras fechas son diciembre, luego el 1 de febrero es el fin de los periodos de invierno, eso lo sabemos, está unido a las diosas, a la fertilidad, al bajar a los campos, que salgan los ganados, que pasten, etcétera, etcétera. La otra fiesta, el 1 de mayo, es la fiesta de Beltane, de los guerreros, de los soldados. La siguiente es el solsticio de verano, y después el 15 de agosto, que es la fiesta de Lugh, el principal dios. Luego están puestos ahí también el equinoccio de otoño y el de primavera, que marcarían la puesta y la salida del sol en esos momentos, pero esto es más especulativo, que tiene que ver con las imágenes que tiene, porque no tienen un día fijo. O sea, si tú miras al cielo, empieza a salir cerca del equinoccio de invierno y empieza a desaparecer cerca del equinoccio de verano, de primavera. En verano no se ve.
Y luego eso son una serie de piezas. Me gusta mucho ponerla de arriba y he puesto lo que es el collar de la sacerdotisa del sol. Así lo denominó el marqués de Cerralbo en el año 1910 cuando lo encuentran en una de sus excavaciones. Curiosamente, los arqueólogos que estudian este mundo todavía siguen hablando de la sacerdotisa del sol y siguen apareciendo estos collares. Este acaba de aparecer en Castil de Griegos, en Guadalajara, en la zona celtibérica de la provincia de Guadalajara. Y bueno, me hace gracia el ver un poco el seguir y o sea, lo que hablabais antes vosotras, ¿no? Que a veces damos unos significantes y unos significados a unas piezas que científicamente o arqueológicamente probablemente sean, pero habría que demostrarlos, ¿no? Voy a pasar ya a lo que sabemos menos, que son las princesas y las reinas. Bueno, sabemos menos, quiero decir, de las nuestras, pobres, de las españolas. Perdón. Los romanos se pasan el día, hablan de bastantes, nos dan bastantes nombres y nos dice cómo son. Yo he puesto de ejemplo a Boudica, la reina Icena. Es un personaje histórico que hace la revuelta de los pueblos ingleses contra los romanos en el año 61 y 62. Hay un error ahí, después de Cristo. De ella nos hablan varios historiadores y además es recurrente. Nos habla Tácito, está ahí puesto, y Casio Dion. ¿Por qué los pongo a los dos? Bueno, porque son las noticias que más se conocen de este episodio y de esta reina, y sobre todo porque cada uno da un enfoque un poquito diferente a lo que es la reina. Tácito utiliza a la reina celta, Boudica, para demostrar a los romanos que están empezando a pasarse, o sea, están empezando en un periodo de decadencia, aunque sea al principio del imperio, que no son los romanos antiguos, los suyos, los de su república. Y sin embargo, Casio Dion, cuando la describe, pues la describe como si fuese una loca, una enajenada, con los pelos no sé qué, marchando a la batalla, llevando a los hombres, que nos da un poco las dos imágenes de cómo se utilizan a veces las mujeres en estas fuentes. Por eso decía que los que queremos estudiar mujeres en el mundo celta y en el nuestro tenemos a veces problemas de hasta dónde podemos tirar del hilo de estas fuentes o cómo las tenemos que ver, porque son siempre mensajes que dan hombres de un mundo y de unas mujeres que desconocen y que además les impresionan porque son más libres en general de lo que eran, sobre todo la griega, las pobres, y las romanas también eran bastante pobres, o sea que en ese sentido estas son bastante más libres, y esas cosas a ellos les vale muy bien para demostrar la otra edad. O sea, que salvajes son esta gente que tienen estas mujeres que se salen del tiesto a veces, ¿no? Y luego también me gusta mucho indicar que la representan ahora a principios, bueno, iba a decir de este siglo, del siglo pasado. Como yo soy de ese siglo, me parece que voy a estar toda la vida en ese siglo. Y entonces ¿cómo la representan? La representan como la victoria y lo que hablábamos antes de la imagen greco-romana, que ha hecho las imágenes que nosotros tenemos de nuestra propia materialidad y de nuestra propia vida. Va como una Nike en su carro de victoria, no sé qué. ¿Y dónde la han puesto? Pues enfrente del Parlamento británico, para que, seguro que nadie sabe lo que es, pero que sepan que esta señora paró a los romanos, por lo menos en su momento. Luego he puesto la muerte de Viriato por llegar a algún punto nuestro. Y no, las fuentes cuando hablan de España les preocupa mucho la guerra. Ya les he dicho que los pobres debían de pasar mucho frío, muchas calamidades, y 200 años de conquista, pues a los íberos los conquistaron enseguida. Pasaron por ahí manu militari, como pasaban por las Galias, incluso en Britania, no tanto, pero casi. Pero cuando llegaron a la dura meseta, ojo, eso era otra cosa. Entonces no nos hablan de estas grandes reinas. También porque el tiempo de la conquista es anterior a esto, en 3 siglos, y a lo mejor si existieron no las llegaron a conocer, probablemente existirían, luego les voy a poner un ejemplo, pero sí las fuentes nos dan algunos testimonios que hablan de mujeres y que tendremos que interpretar. Pongo ahí 2, ¿no? Uno es el compromiso de una joven íbera, por supuesto bellísima, que es lo primero que dicen las fuentes, que era rehén en Cartago y es liberada por Escipión y se casa con Alucio. ¿Y quién era este? Un príncipe celtibérico, o sea que sí sabemos que había príncipes celtibéricos, princesas ya no tanto, pero bueno, si se casa con él, pues a lo mejor también era importante. Y luego el matrimonio de Viriato con la hija de un íbero,
que esa estolpa, ahí están las citas de quién lo dice, y las fuentes, y vale para decir un poco, señalar que, por ejemplo, Viriato se ríe de su suegro en el banquete de bodas, que ver las bodas de Viriato o la muerte de Viriato, eso daría no para una conferencia, para un ciclo de conferencias, la interpretación sociológica y étnica de las imágenes que transcriben, pero él se ríe de su suegro porque había sido antes aliado de los romanos, así como va un poco para allá. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues yo creo que nos quiere decir una cosa muy importante, que es que la mujer actúa cuando se dan estos matrimonios como depositaria y como transmisora de los valores de su comunidad. O sea, cuando una mujer se va de vivir con su padre en el mundo íbero o donde sea a la Lusitania con Viriato, no solo se traslada a ella, traslada también los valores de su comunidad de alguna manera, y esto, aunque es patrimonio inmaterial, intangible, es muy difícil de rastrear en los contextos arqueológicos, que nos queda apenas el 10% de toda la materialidad, no digamos de lo espiritual, que a veces es muy difícil encontrar. Pues claro, sabemos que no es posible o que es muy difícil, pero por lo menos nos tenemos que plantear que deberemos de buscarlo, que debemos de tener otra mirada. Y luego, además, yo creo que se convierten las mujeres tratadas así como un instrumento político en el establecimiento de alianzas también, que no podemos perder de vista. Me voy a la arqueología, porque eso es lo que dicen las fuentes. Bueno, pues he cogido la princesa o sacerdotisa, claro, como hablabais vosotros, de Vic, no puede ser otra cosa. Es una tumba cerca al 480 a.C., aparece en Francia, hay 3 o 4 tumbas más. Sabemos que es una mujer pues porque era una inhumación, porque luego el problema de saber si son mujeres o hombres en las cremaciones, en las necrópolis, pues es un problema bastante peliagudo que deberíamos de plantearnos también como forma metodológica de trabajar. Si solo con que los análisis los vea, bueno, esto ya lo dice Teresa Chapa y Juan Pereira, si solo con unos análisis ciegos es suficiente, si no sería necesario dar a distintos investigadores los mismos huesos de forma ciega para ver los resultados. Y luego también es verdad que cuando los datos son muy contundentes, que hay muchísimas definiciones de sexo, pues yo personalmente las dudo. A mí me gustan más aquellos que tienen un grado de incertidumbre que tiene que ver más con la toma de registro y lo que hay. Pero bueno, esta señora estaba en un carro de esas características, con estas piezas, se ha hablado siempre de ella. Lo pongo un poco para ver que tiene 600 años de diferencia, 700 con los textos clásicos que hablaban de las princesas, pero sí que es verdad que deberían existir, y demuestran el estatus, y como hablaba Antonia, no como parejas porque esta señora aparece sola en su túmulo, no tiene nada alrededor, sino como ellas mismas, como una representación de ellas como tal. Apareció en los años 50, es una imagen recurrente también en la gente que nos dedicamos a los celtas, porque siempre salen ellas y los otros que están puestos abajo para que los vean. ¿Qué tenemos nosotros? Pues nosotros, voy a volver a quejarme, no tenemos las esculturas, no hemos encontrado estos carros, no tenemos inhumaciones, tenemos esto. Necrópolis de incineración y algunos materiales que lo llevan a lo femenino, a encontrar dónde están las mujeres. Gracias a los análisis de las cremaciones sabemos a veces dónde están y que son mujeres, y eso, aunque en lo general no cambian algunas adscripciones, pues que las sepulturas que tienen armas suelen pertenecer a guerreros, las sepulturas con adornos suelen pertenecer a mujeres, pero sí que es verdad que de esa lectura simplista, cuando tienes estudios de huesos, sabes lo que son, te salen otros lenguajes, otros metalenguajes, otras interpretaciones. Esto es lo que he señalado aquí. En las ruedas, bueno, uno de los problemas que tenemos la gente que hacemos celtas es que las necrópolis excavadas son muy antiguas, son de principios del siglo pasado, del Marqués de Cerralbo, de Cabré, y luego hay otras que están excavando con lo que se llama arqueología de gestión, que están bien excavadas, pero presentan otra problemática, que es que no tenemos necrópolis enteras. Como se van siguiendo obras, pues si la necrópolis cae en una calle, pues se excava la calle, y entonces es solo esa calle, y al otro lado de la calle, para allá y para acá, no hay necrópolis, porque está, pero no se ha excavado. Entonces los datos que estamos recogiendo ahora nuevos también son fraccionarios, y eso para nosotros es un problema. Aquí pongo los trabajos de
de Carlos Sanz-Mínguez, que son bastante interesantes en esta necrópolis de las Ruedas, porque ha empezado a hablar ya desde 2008 del registro con mujeres. Y eso es muy importante, ¿no? Él habla de esas tumbas que he puesto ahí, la 27 y la 31, que las interpreta porque tienen lo que hablaba antes Antonia, unos broches de cinturón típicos de la zona de Burgos. Entonces, y luego la que hay aquí abajo, esta, a ver si os la señalo, bueno, esta de aquí. Que es otra que él interpreta como una princesa ibérica, sobre todo por los tipos de los ajuares que hay y también por los análisis de huesos, saben que corresponden a mujeres. Entonces, ¿qué dice? Pues como están al lado de hombres, son las mujeres de estatus, princesas la llama, o como quieras decirlo, que están casadas con estos, que son los más importantes también, porque también tienen el ajuar más importante. Pero es un poco, hombre, no le voy a criticar porque el pobre es el único que ha hecho cosas de estas, o sea que muy bien, pero que el discurso es un poco lo que tú decías, ¿no? Sin la última vuelta de tuerca de qué es esta mujer y por qué está ahí, sino que siempre aparece en la mirada del otro, del marido que está al lado. Igual que eso, pues la tumba 30, que tiene un anciano y una joven, y qué miedo me da. Tiene un anciano y una joven, y entonces un poco lo que decías tú de las edades de mortandad de las mujeres y los hombres, cómo son distintas en los cementerios cuando se pueden analizar, y también cómo puede haber pues segundos matrimonios, otros enlaces con gente que realmente tienen diferencias de edades y que se ven que en un momento determinado están juntos en la urna. Habría que plantearse si estas urnas pasa un poco como... No sé, a mí me gusta, bueno, puede haber muchas opciones. Una es pues que a la pobre mujer la maten cuando se muere el marido, esa a mí no me gusta. Entonces yo prefiero que sea una visión más como lo que dice, bueno, yo luego lo cuento, porque si no me da tiempo. Un poco más romántica. Estos son otras dos tumbas, que son la 127 y la 128, en la que se ven una serie de materiales que están relacionados con la comensalidad. ¿Esto qué es? Son una serie de rituales que sabemos que existían, de los que ha hablado también Antonio, y lo voy a pasar muy de pasada, que siempre se asocian a los hombres, a los guerreros. Bueno, pues en esta necrópolis hay esos ajuares de comensalidad que tienen que ver con que aparezcan carnes, asadores, vino. Muchas de estas copas tienen que ver, esto es una crátera que parece un poco, es la visión indígena de una crátera griega, y los vasos los han medido, tienen una capacidad de una sola toma, o sea que es lo que nosotros tendríamos, la copa grande de vino, la botella de vino, la crátera, y luego los vasitos pequeños que son individuales, que los han analizado y saben que tienen un vino, que el vino está sin mezclar, en fin, una serie de datos bastante interesantes. Pero yo lo que quería resaltar aquí es que la comensalidad, que hasta este momento era una cosa solo de hombres, de élites guerreras, empiezan a buscarse cuando se ve en el registro arqueológico también que hay mujeres que por lo menos participan en condiciones de igualdad en esas comensalidades. Eso es muy importante de señalar. Voy a pasar a otras. Las druidesas, bueno, eso sí que es un topos, porque solo una vez hablan de ellas y no está muy claro. Las magas y las hechiceras. Las fuentes, otra vez vuelvo a las grecorromanas, básicamente a las romanas, hablan muchísimo de sanadoras, magas, hechiceras celtas. Incluso muchos de los emperadores tuvieron, y por eso conocemos el nombre de algunas de ellas. He puesto ahí Veleda, pero podría poner otras muchas. Y también sabemos que la magia, bueno, la magia era la medicina de ahora. Y las mujeres, yo entiendo que desde la prehistoria, y ahí vuelvo a lo que ha dicho Margarita, somos las depositarias de esas culturas, somos las que hacemos agricultura, somos las que conocemos las plantas, las que nos dedicamos a los cuidados, y a los cuidados a todos los niveles. Entonces es normal que las curanderas fuesen mujeres, y quizá por eso se las llama magas y hechiceras, con esos tonos un poco despectivos, porque no puede ser científico, no puede ser que conozcan las plantas y las fórmulas de curar. Tiene que ser una cosa detrás que hay ahí un poco rara. Entonces, bueno, he puesto un ejemplo, y también he cogido esa obra de Lawrence
porque señala muy bien cuál es la representación de las mujeres celtas, que es lo que os he venido diciendo desde el principio. O sea, ¿cómo la vemos siempre? La vemos semidesnuda, tirada, en una situación un poco, esa visión que tenemos poco científica, pero que ha ido impregnando toda la sociología nuestra y lo que pensamos. Sabemos que eran muy importantes. Hay lo que he puesto abajo, es una deficio del azar. ¿Esto qué son? Pues son unos pequeños textos que aparecen en plomo que tenían maldiciones. Normalmente, claro, los hacían las mujeres, las hechiceras y tal. Luego las doblaban y las enterraban. Entonces, esta es una, la he puesto porque en esta parece que hay 9 mujeres que tienen que ver con esos tratos de magia negra o como sea. Y por eso las he colocado aquí. Silenciar a las mujeres. Esto ya es una pasada de cabeza mía, porque no hay nada. Yo os lo digo porque estamos en confianza. Y porque he cogido y no se está grabando eso. Y he cogido una tesina que se ha hecho sobre la magia y las mujeres en el ámbito celta. El tema de la magia en la antigüedad es una cosa impresionante y si alguno no tiene tema de estudio, yo le llevo a que estudien eso porque aparte de divertido es sorprendente a todos los niveles. Bueno, pues este chico, Carlos Bueso, que acaba de presentar la memoria de licenciatura, que bueno, pues necesita más trabajo, pero es una vía de investigación, y me gustó mucho una frase que pone él, hablando de las mujeres celtas, que es esta: del mismo modo, el acto de silenciar, entre comillas, a las practicantes para terminar con su poder es una práctica propia de la antigüedad. En la Celtiberia pudo desarrollarse a través de la violencia corporal, centrada en el cráneo y la mandíbula, mientras que en Roma se personificó en la figura de muta tacita, a partir del cambio de era. Con esto, ¿qué les quiero decir? Bueno, no les he dicho en principio porque tengo que ir muy rápido porque sé que me van a regañar y no me va a dar tiempo a terminar, que nosotras somos arqueólogas de base, no creemos, nos gusta mucho ese celtismo de los 3000 años y que lo hacen, pues por ejemplo, Almagro Gorbea acaba de publicar un libro en 2018 que se llama Los celtas y la literatura española, y lleva esa celticidad hasta los poemas de Bécquer. Entonces, bueno, pues es una línea de investigación que está ahí. Nosotras no, nosotras somos más de, como queremos hablar de mujeres, tenemos que tener datos científicos que contrasten esas elucubraciones que a lo mejor en algún día podemos llegar a hacer. Entonces, me gusta mucho esto y lo he puesto un poco porque, en cierta forma, voy a contradecir lo que os acabo de decir, que somos científicas y que no queremos saltarnos de la edad del hierro. ¿Por qué? Porque a las mujeres, desde tiempo inmemorial, los hombres tienen un mandato sobre nosotras, que es que estemos calladas. Afortunadamente llevamos 3000 años sin hacerles caso, por lo menos. Las mujeres guerreras. Bueno, este es otro de los grandes topos literarios, que entonces hablan de... A las fuentes clásicas les impresiona mucho que las mujeres estén en la guerra, en la batalla, y así lo hacen, no lo hacen saber. De España tenemos muchísimos textos que hablan de esto y nos dicen cómo y por qué, y yo lo que no entiendo, por qué a los escritores clásicos les sorprende, porque si están, como pongo aquí, cercando Numancia, pues normalmente habría mujeres y niños, y les gustaría muy poco que si las cogían vivas o vivos les hiciesen esclavos o los matasen. Entonces es normal que las mujeres en circunstancias extremas como es una guerra puedan luchar. A mí no me sorprende mucho, pero como ellos esto les sorprende, pues yo les digo a ustedes lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablan sobre las mujeres celtibéricas, bueno, lo dice Estrabón y tal, y explica cómo Pompeyo, cuando va a acercarse a una ciudad de nombre desconocido, los viejos, que son los que tienen el poder en asamblea, deciden que no van a luchar. Y son las mujeres las que les arengan, les cuentan sus historias antiguas, les hablan de sus antepasados y les dicen, bueno, vosotros hombres, si no queréis luchar, haced los trabajos de mujeres, parir, cuidar y tal, nosotras lucharemos. ¿Por qué he cogido esta cita entre todas las que hay de cuando Aníbal va a Salamanca y todas esas cosas? Pues por una cosa que he puesto en negrita y que me interesa mucho, que es las situaciones estas,
que nos describen. A mí lo que me interesa de este párrafo es un poco lo que nosotras planteábamos en estas jornadas, ¿no? Que es la importancia de la transmisión del pasado y de los valores de la comunidad por las mujeres, y no por las mujeres solo, sino por las madres. Son las madres los que les dicen: tú eres un celta, tú te tienes que comportar como un celta, tú tienes que hacer esto, tienes que salvar a las mujeres, si no, nosotros lo haremos. Entonces, ese aspecto de transmisoras sociales y transmisoras culturales me parece que es muy importante, porque son las mujeres las que están y las que estamos también trasvasando a nuestros hijos el sentimiento y el sentido ético de las poblaciones. Por eso el que estéis aquí es muy importante, y que se hagan jornadas como esta es muy importante, porque si nosotras pensamos y reconstruimos mentalmente lo que nosotros estamos transmitiendo, que es lo que transmitían las celtíberas, contando las hazañas de su pueblo, no de sus hombres, de su pueblo, y lo que eran ellos, es la importancia de esos inmateriales que son difíciles de conocer. Esto es el raso de Candeleda. Es que os he puesto un ejemplo de cada sitio, no por hacerme la lista, sino porque es muy difícil encontrarlos, porque no los hay. En el raso es una excavación betona. La diapositiva la he dividido por la mitad, un poco, porque estoy intentando llegar al final. Esto es el poblado y los inmateriales, las aguas, las fuentes. Esto está muy cerca de la Osera, lo que os he contado antes de la arqueoastronomía. Es el mismo pueblo, y un poco esta parte que hay que estudiar, hay que meter a las mujeres ahí. Y luego los enterramientos. Una de las tumbas del raso, que tiene armamento, que si no hubiese tenido los análisis osteológicos, pues se hubiese dicho que era una de las tumbas fundamentales de los guerreros y tal, pero tiene armamento. Entonces habrá que explicar, a lo mejor no son las amazonas que decías tú, Margarita, pero ¿qué hacen estas mujeres con esos...? Porque cuando tú te metes en la tumba, bueno, tú no, porque tú te has muerto, pero cuando tus familiares te meten en la tumba, las cosas que te vas a llevar, pues tienen que ver con la imagen social que tú eres, transmites, y que quieres que los demás sepan que tú eres y transmites, ¿no? Entonces eso es bastante interesante. La propiedad y el derecho matrimonial, les voy a decir que, Sopeña, entre otros, recoge una cita de César que es muy interesante, que dice: la familia céltica estaba gobernada por el padre, con poder sobre la vida y la muerte. Y la mujer aportaba una dote a la boda, que la unía a la del varón. Cuando uno de los dos se moría, el otro se quedaba con los gananciales, de alguna manera, y se hacía cargo de todo. Y también a los romanos les impresiona mucho que las celtas se puedan divorciar. Y se pueden divorciar por varios motivos: malos tratos, adulterio, homosexualidad, por negligencia en el tálamo, porque el marido se ha puesto demasiado gordo y a lo mejor pues no puede cumplir, por calumnias, etcétera, etcétera. Y luego hay una afiliación de la que no les voy a hablar, que pero parece ser que es bastante importante, lo que suponen así lo dicen las fuentes irlandesas. Básicamente tendríamos que ver cómo esto lo podemos buscar en el registro arqueológico, pero parece que son bastante importantes los parientes masculinos, y sobre todo los hermanos de la madre, que a veces educan a los hijos o están muy relacionados con esa educación, lo que quiere decir que, aunque son sociedades patriarcales, las líneas matrilineales habría que ver un poco cómo podemos perfilar esto y cómo lo podemos interpretar, porque sí, ya sé. Y ya llego a las mujeres de carne y hueso, creo que me falta poco. Esto es una foto de una tumba de Castil de Griegos, que lo acaban de excavar ahora, del siglo VI y VII antes de Cristo, y lo he puesto por la importancia que tiene la representación. Tiene un torques, tiene un broche de cinturón, y es la tumba más rica de toda la necrópolis. Es una necrópolis sin armamento, de todas maneras. Y luego estas dos son unos estudios que estamos haciendo: Arroyo Culebro, que es una excavación de urgencia que se hizo en Madrid, y también Cerro Colorado en Toledo. Estos son carpetanos, y lo que nos interesa básicamente es ver la representación de las mujeres. Aquí vemos que hay... se han hecho análisis de los huesos. En Arroyo Culebro hemos hecho una reinterpretación del registro que habían hecho. Es bastante interesante el ver cómo cambian también y la diferencia que tenemos nosotros, las dificultades para encontrar a las mujeres. Hay dos mujeres, una está ahí arriba
que no sé si se ve, por aquí, y la otra es esta, y consideramos que esta también debe de ser porque tiene este ajuar que es muy parecido a este, aunque esta está indeterminada. ¿Por qué? Porque si trazan esta línea norte-sur, todas las tumbas que hay aquí, los huesos estaban mucho más quemados y entonces ha sido imposible definir los enterramientos. Y lo que quiero destacar es que en estas necrópolis carpetanas empiezan a aparecer los niños, que hasta ahora en otras necrópolis, que quizá porque las excavaciones son antiguas y los registros son antiguos de otros mundos, estos niños no aparecían. Se decía que estaban debajo de las casas, pero al excavar las casas tampoco estaban. Entonces, bueno, pues un poco ya. Esto es una representación de lo que los ajuares con los broches de cinturón, los collares, todo eso que ya, como os lo han contado, os lo voy a dejar. Y este es el final, Mujeres y silencios. Nosotros queremos creer que debemos de repensar los planteamientos metodológicos que hacemos y debemos de trabajar en lo que han dicho mis antecesoras, en lo cotidiano, en la cotidianidad. Estos son unas imágenes que hemos puesto en el centro de interpretación muy pequeñito de una casa carpetana que se ha excavado aquí en Madrid, el Mira el Río. Bueno, he hecho sesgo de género porque me gusta. Están estas 4 y luego al lado tenemos 2 de hombres. Esas las he quitado porque no quiero que distorsionen una comunicación donde solo salen mujeres. Pero sí que es verdad que nos parece que esta es la línea. Hay que buscarlas en el trabajo cotidiano, hay que buscarlas en los cementerios, hay que pasar de la idea de que son acompañantes de, hijas de, mujeres de, darle su propia entidad o identidad, porque la tienen y la debemos de buscar. Y yo hago un llamamiento a la gente que estudia celtas, que por favor lo vean desde este punto de vista, que era un poco lo que os decía antes, porque quizá la historiografía de la que hablaremos en el texto, porque no tengo ahora tiempo para hablar, pero la historiografía sí que demuestra que es una historiografía básicamente masculina, dirigida por unas partes muy determinadas de la ciencia de la universidad, que hacen buena ciencia, pero solo con sesgo, bajo mi punto de vista, un sesgo patriarcal, y eso habría que cambiarlo. Y nada más. Muchas gracias.